directora ejecutiva de Amnistía Internacional de la sección México. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches también a toda tu audiencia en Guadalajara. Gracias por aceptar esta conversación, maestra. Y justo le hemos dado seguimiento a lo que ha sucedido con la renovación o la integración del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Sabíamos que el Senado no había iniciado precisamente el proceso para la convocatoria pública y para esta renovación y que tampoco se ha dado continuidad. ¿En qué momento estamos, maestra? Si nos pudiera contar, por favor. Buenas noches. Sí, pues fíjate que justamente en febrero, a inicios de febrero, los integrantes del antiguo Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda emitieron un comunicado señalando justamente su preocupación porque el Consejo está en este momento desintegrado, es decir, no existe el Consejo. La propia Ley General de Búsqueda establece cómo debe estar conformado este Consejo Ciudadano, que tiene que estar conformado por 5 personas familiares de personas desaparecidas, 4 personas especialistas en derechos humanos o especialistas en búsqueda y 4 representantes de organizaciones de la sociedad civil. Hago este señalamiento porque, como vemos, es una integración diversa, pero también compleja, ¿no? Y en este momento, el hecho de que no exista un Consejo Nacional Ciudadano significa que el órgano que supervisa la labor de la Comisión Nacional de Búsqueda no está conformado y por eso estamos haciendo también desde Amnistía Internacional un llamado al Senado de la República para que publique la convocatoria y se pueda integrar este Consejo Nacional Ciudadano. Maestra, ¿qué explicación les ha dado el Senado para no haber hecho ya esta convocatoria? No ha habido ninguna explicación de parte del Senado. Y yo lo que sí creo que también es importante, digamos, como dimensionar, es que en un país en donde desaparecen alrededor de 30 personas cada día, en donde tenemos más de 121,000 personas desaparecidas y en donde desafortunadamente, como sabemos, no solamente desaparecen personas, sino que además quienes las buscan son sus propios familiares, porque el Estado no busca a las personas desaparecidas en México. Y además estas familiares, en su mayoría mujeres, por cierto, están expuestas a grandes riesgos por la labor de búsqueda. Evidentemente, la integración de este Consejo Nacional Ciudadano es una tarea de alta urgencia y por eso nuestro llamado es al Senado a que de inmediato publique esa convocatoria y se aboque a la integración de este Consejo Nacional Ciudadano. La pregunta quizá pudiera ser obvia, maestra, pero ¿qué implica el que este consejo no esté en funciones? No, pues lo que implica es que no hay una supervisión ciudadana de la labor que realiza la Comisión Nacional de Búsqueda. Y aquí yo debo hacer el señalamiento de que sabemos que ha habido, digamos, claramente en este país la situación que estaba comentando justamente de la cantidad de personas desaparecidas, los riesgos que enfrentan las mujeres que están buscando, pues nos pone en una situación en donde sin observancia, la Comisión Nacional de Búsqueda está, digamos, operando sin la observación del Consejo Ciudadano, que está integrado justamente por quienes son víctimas de la desaparición en México. Claro, y hemos tenido la experiencia acá en Jalisco, justo en torno al tema de desaparecidos. Las autoridades, no sabemos si intencionalmente o, digamos, por falta de pericia, justo también han retrasado estos procesos para integrar organismos que tienen, desde el de la sociedad civil, en los que se va a involucrar la sociedad civil, precisamente para dar seguimiento a los casos de personas desaparecidas. Recientemente también la renuncia a ser reelegido, quien estaba al frente del Instituto de Ciencias Forenses, que aparentemente llevaba una muy buena relación con los colectivos. Y esto, maestra, perdón por este contexto tan amplio, pero de repente nos hace pensar si realmente las autoridades están interesadas
en resolver un problema tan grave como es el de las personas desaparecidas en México. Sí, yo además agregaría que el contexto que comentas desafortunadamente se repite en el estado de Jalisco, que es uno de los estados que tiene más personas desaparecidas. Y aprovecho, por cierto, para enviar un caluroso saludo solidario a todas las familiares de personas desaparecidas del estado de Jalisco y a reconocer su digna lucha también. Señalar que justamente estos consejos ciudadanos que se establecen en diferentes instituciones tienen el objetivo de que haya una observación desde la ciudadanía, desde quienes son víctimas de las violaciones a derechos humanos respecto a la labor que realizan las instituciones públicas. Y ese es el peso tan importante que tienen estos órganos, ¿no? Es un peso, digamos, son consejos que permiten la vigilancia, la observación, la contribución también, la aportación, que en el caso de las personas desaparecidas me parece que es fundamental tomando en cuenta, repito, que en este país quienes buscan a las personas desaparecidas y quienes encuentran a las personas desaparecidas son los propios familiares. Entonces tienen muchísimo que aportar, ya no solo desde su experiencia de desaparición, digamos, su experiencia en relación con las fiscalías, los ministerios públicos, etcétera, sino desde su experiencia vivida de cómo encontrar a una persona desaparecida en este país, ¿no? Tienen mucho que yo diría que enseñarle a las autoridades y a los servidores y servidoras públicas. Y por eso es que nos preocupa muchísimo que después, además de un periodo, digamos, muy complejo que ha vivido la Comisión Nacional de Búsqueda a partir de aquella desafortunada iniciativa de tratar de sustituir y volver a hacer un censo a finales del año antepasado, pues el hecho de que el Consejo no se integre justamente lo que hace es que esté operando esta comisión sin la observación, sin la participación, sin el involucramiento de las familiares de personas desaparecidas. Y esto tiene expresiones a nivel federal y, como dices también, tiene expresiones en las diferentes entidades federativas y es una completa omisión del Estado mexicano, ¿no? Y como bien señalas, pues también pues muestra una falta de sensibilidad y de interés de las autoridades, y en este caso del Congreso de la Unión, representado por el Senado de la República, que es quien tiene la obligación de hacer esta convocatoria, de atender el problema de la desaparición en México, que es un problema sumamente grave y que además no se detiene, digamos, desafortunadamente es un problema que está vivo en México. Claro. Maestra, le preguntaría por último, y eh, básicamente su opinión, si realmente estas omisiones que cometen los gobiernos locales, los estatales, el federal, debería ya pues de merecer una sanción a nivel internacional en los más altos tribunales, porque estamos hablando de la garantía de los derechos humanos, no solamente de las personas que desaparecen, sino de sus familiares que son pues revictimizados. ¿Hasta dónde llegó el momento ya de elevar esta problemática a niveles, a tribunales más altos? Y lo digo también por esto que usted señalaba, son los familiares los que los buscan, los que los encuentran, lamentablemente en la mayoría de los casos muertos, y los que pues han tenido que aprender de todo, habilidades para buscarlos, pero para identificarlos, para resguardar las evidencias, y si pudieran, ellos incluso, estoy segura, que realizarían las confrontas de ADN para poder tener en tiempos mucho más rápidos la identificación de estos cuerpos, maestra. Mira, justamente a principios de este año, a mediados del mes de enero, tuve el honor de acompañar a la delegación mexicana que asistió al Congreso Mundial de Desaparición Forzada, y uno de los temas que ponían sobre la mesa las propias víctimas alrededor del mundo y por supuesto las mexicanas en primera línea era cuál es la responsabilidad que tienen los estados
no solamente en la desaparición, sino en la protección de las personas que están buscando. En el caso mexicano, esto es un tema de primerísimo orden, porque la responsabilidad del Estado, y las organizaciones lo hemos señalado y acompañando a las colectivas de personas desaparecidas, hablamos de desaparición forzada porque esas omisiones justamente que estás mencionando y que cotidianamente viven los familiares de personas desaparecidas muestran que sí hay una responsabilidad del Estado, lo que se llama en el derecho internacional aquiescencia del Estado, porque hay omisiones y participación en algunos casos de agentes del Estado, no solamente en la propia desaparición, sino en el proceso de búsqueda y de protección de las personas que buscan. El año pasado en Amnistía Internacional publicamos un informe que se llama Buscar sin Miedo, que destaca, digamos, que tiene una compilación de cuáles son los estándares internacionales del derecho a buscar y que muestra también los riesgos a que se enfrentan las mujeres que buscan a personas desaparecidas en este país. Riesgos que incluyen algunos que digamos que nos preocupan muchísimo y que son muy conocidos como los riesgos a la integridad física, el riesgo de asesinato, riesgos de desaparición, riesgos de desplazamiento forzado, otros riesgos que están vinculados a los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres que salen a buscar, que incluyen gravísimos riesgos a la salud. Tenemos casos muy preocupantes de mujeres, por ejemplo, que tienen desprendimiento de retina por el llanto prolongado, que han perdido la dentadura por bruxismo, producto de la tensión, con muchos temas de salud mental también, depresiones, insomnio, ansiedad, vinculados a la desaparición, vinculados a la búsqueda y vinculados a otro factor que tú has mencionado también, que es el trauma que implica encontrar a una persona desaparecida. Cuando esta persona o cuando se trata de restos humanos, porque la persona desafortunadamente ha sido asesinada, pero también cuando la encuentran con vida y se exponen a riesgos, por ejemplo, como la trata de personas. Estoy dando todo este panorama para señalar que cuando las personas salen desesperadamente frente a la inacción del Estado en México a buscar a personas desaparecidas, se están exponiendo una gran cantidad de riesgos de los que el Estado tampoco se está haciendo cargo, ¿no? Entonces aquí hay como dobles y triples victimizaciones, dobles y triples violaciones a los derechos humanos de los familiares de las personas desaparecidas, que indudablemente el Estado mexicano tiene la responsabilidad de atender y que yo agregaría, si me permites, también la ciudadanía tenemos la responsabilidad también de acompañar en esta exigencia a los familiares y las familiares de personas desaparecidas. Así es, maestra. Pues seguiremos muy atentos, por supuesto, a este tema. Deseamos, por supuesto, que pronto se haga la convocatoria para que ya se instale este consejo y, por supuesto, seguiremos atentos también a los pronunciamientos desde Amnistía Internacional. Muchas gracias, maestra. Muy buenas noches. Con muchísimo gusto. Muy buenas noches. Gracias. Es la maestra Edith Olivares